Lo que debía ser un beneficio para trabajadores se convirtió en un mecanismo para engañar. Era una estafa nomás en que se había tomado nuestro nombre. El dolor que significa encontrarnos con una situación de este tipo, que rechazamos absolutamente, va totalmente en contra de los valores de la organización. Millonarios reembolsos por prestaciones médicas que nunca se realizaron. No se trataban de boletas emitidas por la sociedad. Obviamente devino en un fraude que en términos de dinero es bastante cuantioso. Un fraude que supera los 520 millones de pesos en la empresa de transporte de pasajeros Metro. Que hasta un niño puede sacarle los millones que sea al metro y nadie se da cuenta. La empresa Metro tiene un sistema de bienestar. Cerca de 4.400 trabajadores y trabajadoras pueden acceder a este beneficio. Las personas, sus boletas y su prestación médica y las boletas, obviamente le ingresan a través de esta entidad quien hace la certificación, el chequeo para proceder a un pago. Nosotros hacemos ahí una transferencia del recurso para activar inmediatamente el proceso de pago. De esta forma pueden solicitar un reembolso por prestaciones médicas que no son cubiertas en su totalidad por FONASA o UNISAPRE. Todo funciona sin problemas hasta mediados de 2016, cuando un trabajador de la empresa realiza una denuncia anónima contra uno de sus colegas. Realiza bonificaciones falsas y más encima recluta colegas para que realicen el mismo hecho de bonificaciones, él teniendo los contactos y cobrando un porcentaje una vez que la empresa hace los reembolsos. Y ahí obviamente arranca una investigación con todos nuestros procesos internos, con las áreas con la gerencia de auditoría, con el área de compliance, así nosotros nos damos por enterados. De inmediato se encienden las alertas en Metro. La auditoría interna determina que existen fraudes ocurridos entre 2013 y 2016. Nosotros entregamos los antecedentes cuando creemos que los antecedentes ya nos comprueban, nos están diciendo que acá hay un tema que es un fraude, que es de un volumen importante. Se activa el protocolo y obviamente se acude a la fiscalía. Durante el transcurso de este tiempo se han hecho múltiples diligencias de investigación. Se ha trabajado intensamente con la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Chile. Se pudo primero, obviamente, ver los desajustes de las cuentas del Servicio de Bienestar de Metro. En poco tiempo se logra determinar que el fraude asciende a más de 521 millones de pesos. Lo que se ha podido establecer en la investigación es que hay un abuso de la forma, de la buena fe con que debe operar un empleado de Metro para poder reembolsar ciertas prestaciones médicas. ¿Cuán frágil es el sistema que permite sabotearlo? En esa época, los trabajadores deben llenar un formulario, firmarlo y adjuntar las boletas de atención. En el periodo auditado, se reciben 244 solicitudes de reembolso por un total de 214 trabajadores, todas fundadas en antecedentes falsos. O sea, las prestaciones médicas que se argumentan nunca se realizan. Puede llamar la atención que la gente use al máximo su fondo, pero es una práctica transversal, la gente hace uso de eso por distintos niveles de prestaciones. Por lo tanto, además, como tú no tienes accesibilidad al prestador particular, al nombre, ni al informe, porque esto entraba en algo que se despachaba, no teníamos cómo advertirlo. Cerca del 80% de los casos detectados contienen datos del mismo centro médico oftalmológico. Pero no solo las prestaciones son inventadas, también las boletas adjuntas en las solicitudes de reembolso son falsas, lo que es advertido por el propio prestador médico. Habían uno que otro funcionario que había sido atendido en la clínica, pero no concordaba con la fecha entregada. Al ser consultado por Metro, el administrador de la empresa oftalmológica se da cuenta que habían ocupado su nombre para cometer el fraude. Contrastaron las boletas, se las mostraron y lo primero que se dio cuenta él que no eran las mismas que estaban guardadas y autorizadas por el Servicio de Impuesto Interno en la institución. Y además notó que existían un timbre y un logo que no tenían nada que ver con la oftalmológica. Lo mismo ocurre en esos años con otras clínicas oftalmológicas del sector oriente de la capital. Lo que nosotros hicimos fue verificar que ninguno de esos pacientes había sido atendido y ninguno ni siquiera había tenido consulta ni ningún tipo de atención que constara en nuestros registros. Luego que las boletas son contrastadas por los profesionales de la salud, los detalles quedan expuestos y ponen en evidencia el engaño.
En general las facturas médicas son todas distintas porque el valor del lente que se usa o se usa perfluorocarbono, se usa distintos insumos, los valores finales de la factura son distintos y aquí eran todos iguales. Se presentaron solicitudes de reembolso por operaciones oftalmológicas que ya habían ocurrido, es decir, habían personas que habían presentado 2 veces o 4 veces solicitudes de reembolso por prestaciones o operaciones oftalmológicas, lo cual era imposible. La mayoría de las solicitudes de reembolso corresponden a supuestos procedimientos oftalmológicos, pero también se presentan antecedentes por atención dental. En la Florida, este dentista se entera que su nombre es utilizado en el fraude cuando lo contactamos. ¿Qué le parece a usted esto? ¿Le parece que se acerca a la realidad o le parece que es una imitación? Esto es una imitación, a lo mejor lo hizo un niño de octavo básico porque es tan burda la imitación. Lo que se le da al paciente en ese tiempo, mira, es una hoja rosada y timbrada por impuesto interno, si tú te das cuenta. Se especializa en ortodoncia y rápidamente advierte que la boleta presentada en Metro contiene datos de una persona con un RUT aproximado de 8 millones. Eso significa que es una persona de 70 años hacia adelante. ¿Quién se pone bracket a esa edad? Parece que esta estafa millonaria viene desde hace mucho tiempo y cualquiera puede estafar burdamente al Metro porque parece que nadie controla nada. Chip libre ahí. Encontramos sumamente grave que hubiese sido ocupado el nombre de la sociedad oftalmológica sin haber tenido parte en esa situación. Luego del sumario interno, la empresa Metro decide desvincular a 229 trabajadores por incumplimiento grave y faltas a la probidad en 2017, una situación que cobra especial relevancia en una empresa con fondos del Estado. Está habiendo un aprovechamiento, un abuso de parte de los trabajadores de un beneficio que daña no solo la institucionalidad en sí mismo, sino también que se mete con los recursos de todas las personas que son usuarias del metro. ¿Cómo nadie logra advertir casi 4 años de fraude? Metro terceriza el pago de reembolsos a través de la Caja de Compensación Los Andes. El informe de auditoría al que tuvo acceso Crónicas del domingo señala que existe una actitud poco preventiva y diligente de su personal y que además los listados de pagos no tienen timbre ni fecha. Nos damos cuenta de que hay protocolos y que hay procesos que inmediatamente exigimos que sean corregidos por nuestro prestador, tomando todos los resguardos, y cosa que hicieron. Nosotros en ese sentido vimos un accionar, en este caso de la Caja, de mucha responsabilidad. También de parte del prestador tuvimos una reposición inmediata, o sea, todas las garantías del dinero de Metro fueron recuperadas. Nosotros en el año 2019 teníamos ya el 100% de la recuperación total del dinero. Consultados sobre estos antecedentes, desde Caja Los Andes no accedieron a una entrevista. Normalmente los mecanismos de control no pueden controlar todas las situaciones. Y lo que se hace habitualmente es tener controles sorpresivos, controles al azar que nos permitan ir detectando situaciones. En este caso, efectivamente la situación no se devela porque los sistemas de control funcionaron, sino justamente a través de un mecanismo de denuncia. Se hicieron mejoras inmediatas, se hicieron procesos, optimización de procesos, mucha tecnología, y en eso sentimos que iba en la dirección correcta y de manera inmediata en términos de que no nos volviese a ocurrir nunca algo semejante. Y entre otras cosas se implementó, por ejemplo, el IMED, que la mayoría de la gente lo puede conocer y que tienes tu huella digital. ¿Es factible pensar que más de 200 personas tuvieron la idea de obtener reembolsos ilegales de forma simultánea? La principal tesis del Ministerio Público es que no, y que existe un grupo reducido que encabeza el fraude. Esas personas, de acuerdo a la investigación, son aquellos que se dieron cuenta del mecanismo, que de alguna manera se adueñaron de ese mecanismo con el objeto de seguir captando otros trabajadores. Dentro de la querella de Metro por estafa contra sus ex trabajadores se detallan a 16 personas que habrían actuado como captadores, es decir, contactaban a otros colegas que quisieran solicitar dinero. Cuando a las personas
entre comillas, beneficiarias de este dinero, de este reembolso, les llegaba el dinero por parte del metro. El acuerdo era que una parte de ese dinero debía ser transferido a estas personas que habían ideado esta forma de defraudar. Intentamos contactar a algunos de los sindicados como captadores, pero la mayoría se cambia de domicilio o se encuentran inubicables. Vivía aquí. ¿Vivía acá? Sí, se fueron hace 3 años. Él es mi hijo. ¿Es su hijo? Sí. Ah, Pero él no está viviendo acá. él trabajó en el metro, ¿no? Sí, pero hace muchos años. Claro. Hace muchos años que trabajó en el metro. ¿Y dónde lo puedo ubicar a él? No, si él se fue de acá a Santiago, está viviendo en Valdivia. Mi hijo, nosotros nos dejamos de hasta acá mismo porque él tuvo que pagar un abogado. ¿Ya? Y él pagó una plata que se supone que debía al metro, que eran como 5 millones. 5 millones. Mi marido se los tuvo que pagar. Lo pagó a 100 letras. Y él no debe hasta acá. Chuta, ya. Eso es lo único que yo le puedo decir, caballero. En muchas de las declaraciones realizadas por algunos imputados ante la PDI se describen pagos a quienes ofrecían la posibilidad de solicitar reembolsos. Había que depositarle un porcentaje a Eric Fuentes por el reembolso obtenido. En mi caso, tuve que hacerle un cheque a modo de garantía para obtener el reembolso. Le hice un cheque por 750.000 pesos. Eric Fuentes es uno de los nombres que más se repite en las declaraciones judiciales. Eric Fuentes me contactó vía telefónica para comentarme que tenía una movida. Ex conductor de metro, habría gestionado él mismo la confección de talonarios con boletas falsas para posteriormente adjuntar estos documentos y las solicitudes de reembolso. No tiene redes sociales, intentamos ubicarlo en su último domicilio registrado. ¿Ubico acá a don Eric Fuentes? No. Me habían dado esta dirección. No hay nadie con ese nombre acá. ¿Y usted arrienda hace poco? A lo mejor vivía antes aquí, ¿no sabe? No tengo idea. Consultamos fuentes oficiales y podemos confirmar que Eric Fuentes sale del país con destino a República Dominicana en 2017, mismo año en que estalla el escándalo por fraude en el sistema de bienestar de Metro. Las ideas originales de hacer esta forma de defraudación surgen de personas que tienen más contacto más directo con la forma en que se obtienen o el mecanismo en que se producen los reembolsos. Y esas personas están radicadas en funciones o en el servicio de bienestar o en el sindicato. Otros nombres que se mencionan con mayor frecuencia a la hora de revisar las declaraciones de los imputados en este caso son Francisco Rojas y Luis Cofré, ex dirigente sindical y funcionario de bienestar respectivamente. Queremos conversar con este último. Ubico acá a don Luis Cofré. ¿Estará? No está él. Yo soy periodista de TVN y creemos que él nos puede ayudar con información por un reportaje que estamos haciendo. No, él vive aquí, mi hijo. Dejamos nuestros datos de contacto, pero no obtenemos respuesta. Posteriormente hablamos con su abogado, quien señala que no dará entrevistas, pero que se encuentra colaborando plenamente en la investigación. Francisco Rojas es el dueño de la casa, nosotros somos arrendadores. ¿Y él vivía acá antes? Hace mucho tiempo. ¿Y se fue para Santiago? No lo sé, no tengo mucha información. Ya. De forma telefónica, Francisco Rojas, hoy exfuncionario ampliamente nombrado en declaraciones judiciales, también rechaza una entrevista. En general, los casos de corrupción primero van deteriorando la credibilidad que tienen las instituciones, la credibilidad de cómo se hacen las cosas dentro de esas instituciones y por ende la gente empieza a desconfiar. Por estos días el caso continúa abierto. La mayor dificultad ha sido ubicar a los presuntos responsables del fraude debido al volumen de querellados y al tiempo que ha pasado desde el inicio de la investigación en 2017. Nosotros con la mayor disposición hemos entregado toda la información a la Fiscalía para que esto llegue al mejor término posible. Para nosotros, obviamente, tenemos la expectativa de que se pueda cerrar con prontitud. Ya llevamos una cantidad considerable de personas formalizadas quienes han acordado con Metro una salida procesal, que es la devolución del dinero a cambio de beneficios procesales distintos al de una condena. El 100% de los formalizados a la fecha por este caso ya devolvió el dinero y en las próximas semanas podrían desarrollarse nuevas audiencias. Dentro de 30 o 40 días el Ministerio Público va a presentar una nueva solicitud de formalización respecto de un grupo de al menos 30 o 40 de imputados que ya han sido contactados y con los cuales también hay posibilidades que ellos puedan acceder
a devolver el dinero. Devoluciones que buscan reparar el daño patrimonial sufrido por una importante empresa del Estado y que a diario entrega un servicio a millones de usuarios. Un fraude que se aprovecha de la buena fe de un sistema originalmente pensado como un beneficio para cientos de trabajadores y trabajadoras.